Señor, por poder estar juntos una vez más, para poder compartir el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la Palabra de Dios, rogando que ante todas las cosas tengamos este deseo y esta actitud en nuestro corazón para poder no solamente escuchar, sino también obedecerla, ¿sí? Hemos estado observando, leyendo, estudiando ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Hoy vamos a continuar hasta el versículo 5. Por lo cual, algo que era fundamental, porque allí estaba Pablo rogando, pidiendo algo, y era su oración a su vez, y pedía un motivo de oración, y era por él, pero también por la palabra, para que pudiera correr, que pudiese avanzar sin obstáculo alguno, sino que pudiese ganar ventaja y llegar a cada corazón. Ese era el propósito del motivo de oración de parte del apóstol. Ahora vamos a leer las Escrituras. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por poder abrir tu santa y bendita palabra. Y una vez más pedimos que tu palabra corra, que gane ventaja, gane lugar, avance en cada corazón de los que estamos aquí escuchando, pero también, Señor, en nuestros alrededores, que pueda seguir avanzando para salvación de almas, para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad en arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y Padre, te damos las gracias por esta porción que vamos a poder meditar hoy, en esta noche, y te rogamos de que tú nos des entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, ilumines nuestras mentes, haznos entender y comprender la verdad de tu palabra, para que podamos también vivirla conforme a ella, conforme a la enseñanza. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que Pablo estaba rogando, todo es una sola oración de parte de Pablo. Nosotros lo hemos separado en dos porciones para poder ahondar un poquito más. Sin lugar a dudas no acabamos todas las profundidades y todo lo que en ella está escrita. Simplemente estamos resaltando algunas observaciones para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Y una de las cosas que hablábamos y observábamos era que Pablo, a pesar de ser el gran apóstol Pablo, a pesar de ser aquel siervo del Señor, él rogaba a esta iglesia que orase por él. Y hemos observado la necesidad y el compromiso que tiene que tener la iglesia de orar por el pastor o los ancianos. Es una responsabilidad, así como el pastor tiene su responsabilidad, o los ancianos, de orar por la iglesia y por cada uno de los hermanos también tienen la necesidad y la responsabilidad de orar por su pastor. Eso es en primera medida que decía acá Pablo, orad por nosotros. El primer propósito era para que la palabra corra y sea glorificada. Es decir, que ese mensaje del Evangelio glorioso, que pueda resplandecer en el corazón de las personas que escuchan el Evangelio, que escuchan la palabra de Dios. Pero después también decía, el segundo propósito era para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y acá Pablo entonces destaca de que había personas que se oponían
a que la palabra corra. ¿De qué manera? Persiguiéndolo a Pablo y a su equipo, tratando de encarcelarlos, pero Pablo también le dice, por ejemplo, a los hermanos de Filipos, que él estaba preso, mas la palabra de Dios no está presa. Sin embargo, a veces las persecuciones también que padecían los hermanos eran como ciertos estorbos para que la palabra de Dios corra, aparentes, estorbos aparentes. Porque en realidad la palabra de Dios, cuando más creció, cuando más se extendió, fue y es en los momentos de mayor persecución y de mayor dificultad para el pueblo cristiano. Y esto es algo lo cual tenemos que tener en claro. ¿Sabes por qué hay tanta tibieza en nuestros días, en nuestro contexto? Justamente porque no hay persecución. Y no hay persecución porque no hay vidas piadosas que acompañen eso que profesamos, eso que las personas decimos, creer. Es decir, que cuando hay una vida que se ajusta al Evangelio Santo de Dios, uno va a tener una vida que se ajusta a este carácter santo de Dios. Sabemos que va a ser progresivo, pero va a ser determinante. Y no va a negociar con el pecado. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, estas aparentes oposiciones de hombres perversos, como lo dice acá las Escrituras, y de hombres malos, en realidad simplemente eran los instrumentos que Dios utilizaba para que la palabra más se extendiese, más se expandiera. Ahora también Pablo, con esas dos características de estos hombres que dice que eran malos y perversos, los cuales se oponían al Evangelio, Pablo destaca algo de ellos y dice, porque no es de todos la fe. Y con esto también subrayamos el sentido bien explícito de que no todos han creído al Evangelio y que toda persona que no obedece al Evangelio potencialmente se puede volver un opositor. Ahora entonces llegamos al versículo 3, en el cual va a marcar un contraste. Dice pero, y ahí ese pero nos marca un contraste entre lo que venía diciendo de estos hombres malos y perversos y que no es de toda la fe, pero, y ahí marca el contraste. ¿Cuál es el contraste? Fiel es Dios. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. En ese contraste, Pablo va a destacar un atributo de Dios, un atributo moral, un atributo comunicable, un atributo que le pertenece a Dios, que es de Dios y que puede ser parte del creyente. ¿Cuál es la fidelidad? Y dice acá, fiel es Dios. Dice el texto que os afirmará y guardará del mal. Justamente está pensando Pablo de estos hombres malvados y perversos. Y no está diciendo que no iban a tener persecución. Está afirmando una realidad en la cual descansa el creyente, y esa es la fidelidad de Dios, aún a pesar de las persecuciones que puedan venir, aún a pesar de los dolores que puedan llegar. El creyente descansa en la fidelidad de Dios. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, lo escribe, como ya hemos dicho, lo escribe desde Corinto. Él no podía asegurarse de primera mano cuán fuerte estaban estos hermanos, cuán fuerte permanecían en esa confianza con el Señor. Sabía por parte del testimonio de Timoteo que ellos estaban bien, que estaban encaminándose, estaban creciendo. Era notorio.
pero no podía asegurarse de manera personal de cada uno de ellos. Y es por eso que entonces da este contraste de una manera exhortativa, con este mensaje de ánimo. Y entonces le dice que Dios en medio de las pruebas y en medio de las persecuciones los va a guardar, pero que ellos tienen que tener confianza en Él. Es decir, acá el versículo 3 es una promesa. Si nosotros leemos el texto, es una promesa porque está en tiempo futuro los verbos. Os afirmará y guardará del mal. Es una promesa. Pero Pablo trae esta promesa a la conciencia y a la mente de los hermanos para que ellos se aferren, se prendan, se arraiguen en confianza con Dios. ¿Descansando en qué? En que Dios es fiel. Ahora, el deseo de parte de Pablo era que la iglesia, entonces en primer lugar, que la iglesia aquí en Tesalónica confíe en el Señor. Y confíe en todos los aspectos que ya hemos estado hablando en cuanto al arrebatamiento, en cuanto a la manifestación del hombre de pecado, que la iglesia no iba a estar en el tiempo de la tribulación, y que ellos entonces tengan confianza en aquello que el Señor había prometido. Fiel es Dios, fiel es el Señor, dice ahí el texto. Decía Robertson, fiel es pistos en el griego, que significa que es digno de confianza. Podemos confiar en el Señor por muy perversos que sean los hombres. Aparentemente es como una invocación a la oración del Señor Jesús en Mateo 6:13 cuando dice: mas líbranos del mal. Eso lo cita Robertson, ¿sí? Es la cita de Robertson. Ahora entonces, quiero resaltar esto. La palabra fiel, la traducción literalmente significa digno de confianza. Y cuando dice fiel es Dios, está diciendo Él es digno de confianza. Fiel es el Señor. En Él podés depositar toda tu confianza. ¿Has creído en Jesucristo para el perdón de tus pecados? ¿Has creído en Cristo para que te salve de tu eternidad, de la condenación eterna y te lleve al cielo eterno? Si le confiaste a Él tu futuro, ¿por qué no le vas a confiar tu presente? Y ese es el llamado de Pablo, a confiar en el Señor. A confiar hoy y día a día. Y que no solamente hoy, sino que también hasta el final. Hasta el tiempo final, hasta los últimos días, hasta que partamos a su presencia o Él venga por nosotros. Dice el texto acá: os afirmará y guardará. Ahora voy a citar a otra persona, John MacArthur. En su comentario también dice: Dios es tan fiel que en la medida que los creyentes confían en la provisión espiritual divina, siempre podrán manejar los asaltos del sistema maligno del mundo. Las Escrituras están llenas de afirmaciones adicionales sobre la fidelidad de Dios. Y uno de los textos que pone es 1 Corintios 10:13, que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o de carácter humano. Pero fiel es Dios, y fíjense ahí, fiel es Dios, digno de confianza es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir, sino te dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Y allí se ve el carácter de Dios.
Es decir, que el creyente que peca es porque quiere pecar. No porque no puede resistir la tentación. Porque Dios es fiel. Pero cuando el creyente peca, es porque uno ha decidido ir en ese camino. Hacerle caso a su propio corazón o a su propia carne. Ahora, el texto bíblico también nos decía, la cita de MacArthur decía, ¿no?, de que hay muchas afirmaciones adicionales sobre la fidelidad de Dios. Muchísimas. Desde el Antiguo Testamento, como en Lamentaciones 3:23, que nos afirma de que por la misericordia del Señor, ¿sí?, estamos, y dice, fiel es Él. Otro de los textos que también se cita, hablando acerca de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Ahí en Tesalonicenses lo hemos estado leyendo, si damos vuelta a la página, en 1 Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nueva promesa. Es otra promesa más. También la promesa sobre la tentación, el texto que ya hemos leído. Promesas sobre el sufrimiento y cómo el Señor va a estar con nosotros. Ahí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, allí habla de eso. Pero más particular en el texto aquí en 2 Tesalonicenses 3, nos afirma una verdad fundamental y dice acá, fiel es el Señor que a los creyentes nos va a fortalecer y nos va a proteger. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, esta palabra afirmará, que está en tiempo futuro. La raíz, ¿sí?, de la palabra sterizó en griego significa fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección o establecerlo de manera firme, ¿sí? Ahora, no solamente dice acá la palabra afirmará, es decir, que a partir de ahora y en adelante te va a establecer de una manera firme. Es decir, que todavía no ha concluido, pero que ya está trabajando en eso. Lo mismo que la próxima palabra, guardará. Esa palabra guardará en el griego es fulazo, que significa vigilar, estar en guardia, por implicación preservar, custodiar o proteger. Es decir, que Dios en su fidelidad desde ya nos está protegiendo y nos va a continuar protegiendo hasta el final.